Ser podcast. Hola, soy Bruno Alemán y esto es Play Fútbol, el podcast de fútbol internacional en el que te hablamos del juego. El 8 de mayo de 2019, el Ajax tocó techo en el siglo XXI. Saltaron al césped los neerlandeses en el Johan Cruyff Arena con Onana en la portería, Mazraoui, De Ligt, Blind y Tagliafico en la defensa, con Shone y Frenkie de Jong en el centro del campo, Van de Beek en la media punta. Aquel día Ziyech y Tadic ocuparon las bandas y Dolberg, Kasper Dolberg, era el delantero de referencia. El entrenador era Erik ten Hag y se medían al Tottenham en aquellas míticas semis de Champions, cuyo final ya sabéis todos cuál fue. Desde entonces, el club parece algo anestesiado. Los malos momentos no suponen una gran crisis, mientras que los buenos tampoco son capaces de emocionar, teniendo tan reciente ese recuerdo de ese equipazo del 2019 que nos hizo vibrar a todos. Y aquellos jugadores, pues algo parecido. Es como si aquel gol de Lucas Moura en el minuto 96 les hubiera quitado a todos los superpoderes. El Ajax sacó muchísimos millones por varios de aquellos futbolistas. Traspasó a De Ligt a la Juve por 85 millones. Sacó 4 millones por Tagliafico. Vendió a Frenkie de Jong al Barça por 86 millones de euros. Van de Beek se fue a Inglaterra por 40. Ziyech lo mismo. 40 millones de euros destino Chelsea. 12 millones de euros pagaron por David Neres y 26 millones de euros sacó del traspaso de Kasper Dolberg. Algunos de esos futbolistas han rendido a muy buen nivel. Sabéis que yo siempre he defendido que Frenkie de Jong es un jugadorazo y que seguramente le ha pasado factura o le ha pesado que la gente esperara de él que fuera un nuevo Sergio Busquets. Y Frenkie de Jong puede ser muchas cosas, pero no es ni va a ser nunca Sergio Busquets. Pero incluso en el caso de Jong, yo pensaba que iba a ser un centrocampista de esos de comerse el mundo, que iba a dominar el juego, como antes lo habían hecho Modric o Xavi Hernández, como ahora lo hace Pedri. Y en eso lo reconozco, incluso Frenkie, un jugadorazo, se ha quedado un poco en el camino. Es una generación entera, incluido el entrenador Erik ten Hag, que ha dejado a deber si tenemos en cuenta las expectativas que teníamos con todos ellos. Pero al mismo tiempo, aquel Ajax 2019 nos ayuda a entender mejor el fútbol. El fútbol es de los futbolistas, sí, pero es de cómo 11 futbolistas se relacionan entre sí. Con ser muy buenos no es suficiente. Empezamos. Vamos allá, sexto episodio de Play Fútbol de esta temporada, un poquito más de tiempo, esta semana hay Europa League, luego hablaremos de ello con Fernando Rodríguez. Trataremos el gran tema de los últimos días, la llegada de José Mourinho al Benfica. Enseguida estaremos con Paquillo Mariscal para comentarlo y analizar también lo mejor de lo que ha ocurrido este fin de semana. Pero como hemos dicho, vamos a arrancar hablando del Ajax, analizando qué le pasó a esa generación de futbolistas. Lo vamos a hacer con Fermín Suárez, que hoy tenemos el honor de que nos visite aquí en el estudio otra vez. Hola Fermín, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Bruno, ¿qué tal? Muy buenas. Ese gol de Lucas Moura en el minuto 96, en aquellas semifinales de la Champions, qué daño hizo, tuvo que hacer mucho daño a toda esa generación, para que luego digan que no, la vida te da segundas oportunidades. Pues a veces no, Exacto, a veces no. También íbamos un poco todos con ese Ajax, ¿no? Claro. Ese Ajax refrescante que jugaba tan bien, que hipnotizaba y que veíamos que tenía una forma de jugar tremendamente valiente, arriesgada, muy aventurera, y donde se juntó un grupo de jugadores que pensábamos que daba igual el destino, que lo iban a reventar igualmente, y no ha sido así. El único de aquel equipo que ha conseguido ser campeón de Europa fue Ziyech y tampoco tenía un papel
súper preponderante en aquel Chelsea de Tuchel. Iba entrando, pero tampoco era un futbolista ni mucho menos insustituible. Y de todos se puede decir, hemos ido cantando antes en la introducción lo que sacó el Ajax por muchos de esos futbolistas, casi 90 millones por Frenkie de Jong, casi 90 millones por De Ligt, los vendió como lo que parecían, ¿no? Absolutos mega cracks. La mayoría no han llegado ni siquiera a ese nivel, y alguno que más o menos pueda estar en un nivel parecido, como es el caso de Frenkie de Jong, yo creo que coincidimos, Fermina, que apuntaba todavía más alto de lo que luego le hemos visto en el Barça, por ejemplo. Sí, apuntaba a ser un centrocampista dominador durante una década en el fútbol europeo, y es cierto que no puedes decir que Frenkie tenga mal rendimiento, porque Frenkie es muy bueno, físicamente es un superdotado, es un jugador con calidad, juega como titular con todos los técnicos y siempre en Países Bajos, o sea que no puedes decir que se ha quedado por el camino, pero es cierto que nos esperábamos algo más dominante seguramente del panorama europeo. Yo la impresión que tengo en retrospectiva con ese Ajax es que se llegó a formar una conjunción de talento, pero era sobre todo un grupo de amigos que se entendía de memoria. Iban a montar una fiesta, que era cada partido, y cada uno era capaz de traer lo que hacía falta a la fiesta sin hablarlo previamente. O sea, uno traía los refrescos, otro las patatas, otro la tortilla, otro tal, y no hacía falta que se hablaran. O sea, había de todo, había pie, había profundidad, había compensación, había voluntad de estar agrupados, había posibilidad de ir alto, había posibilidad de construir bien. Era un equipo que se adaptaba a todo, competía, disfrutaban, se entendían y todo estaba muy equilibrado. Tengo muchos amigos que dicen, no, en el fútbol lo importante es tener buenos jugadores, y evidentemente es la premisa básica, número uno, y todos estos jugadores que hemos ido citando antes, ese 11 que ya me lo sé de memoria, con Onana, Mazraoui, De Ligt, Blind, Tagliafico, Schöne, Frenkie de Jong, Van de Beek, Ziyech, Tadic y Dolberg, que al menos esos fueron los que jugaron esa segunda semifinal contra el Tottenham. En aquella temporada jugó mucho Neres, habían varios futbolistas muy buenos que luego fueron entrando también en temporadas próximas en el equipo de Ten Hag. Eran todos buenísimos futbolistas, pero es cierto lo que dices, que al final hay componentes muy importantes como la táctica y lo que dices, las sinergias, el que se entiendan y se complementen unos jugadores con otros. Me pasa mucho esta temporada, Fermín, con los centrales. Hay centrales muy buenos en Europa, en todo el mundo, pero sobre todo lo que tienes que generar en una pareja de centrales es que se entiendan bien. En muchos casos en la Premier League se ha ido trabajando para que Van Dijk y Konaté funcionen juntos. Cuti, Romero, Van de Ven, también en el Tottenham, uno compensa lo que no hace el otro. Y al final es lo que dices, que es que en ese Ajax estaba todo mega bien compensado. Lo que hacía Tadic de salirse fuera del área, de atraer las marcas de los rivales, te lo compensaba Van de Beek yendo al espacio y llenando y cargando el área y siendo súper puntual a la hora de finalizar dentro del área. Estaba todo... Salía todo, por decirlo de alguna manera. Fernando. Salía todo al detalle. Es que incluso el técnico no ha vuelto a protagonizar nada semejante. Es que parece como si se alinearan todos los astros y pues ahí se generó la conjunción de talento. Es que, por ejemplo, Frenkie de Jong era el amo y señor del centro del campo, Schöne le cubría las espaldas, pero no solo le cubría las espaldas, sino que también era capaz de gestionar bien el balón. Luego Ziyech encontraba siempre a alguien que fuera a la profundidad, que era Van de Beek, como mediapunta, que atacaba muy bien esa segunda línea, pero claro, lo vaciaba todo muy bien Dusan Tadic, que me parece otro que ha aguantado bastante bien el tipo de vivir lejos del Ajax, porque es un jugador que nunca juega mal Tadic, porque es tan bueno y tan superlativo que nunca juega mal, pero es cierto que han perdido pues algunos de esos jugadores esa luz. Luego Onana encontraba siempre con ese pie, ese rango de pase, encontraba a alguien lejano, Mazraoui tenía vitalidad para ir arriba y abajo, Blind construía muy bien, era un equipo que además los primeros esfuerzos hacia adelante los hacía muy bien, de forma muy agrupada, y eso hacía que algunos jugadores que no eran tan potentes en otros aspectos pues lo vieran minimizado. Me parece que se llegó a un equilibrio fabuloso y la lástima fue que ese grupo se desmembrara y que no pudiera tener esa continuidad en el Ajax, porque creo que hubieran hecho cosas pues todavía más grandes. Organizó un equipo fantástico, Erik ten Hag, en el que la salida de balón desde atrás
era absolutamente fundamental, esas conducciones de Frenkie de Jong, ese pie de Blind, Tagliafico también aportando, más Raúl, al final dos laterales que te sumaban mucho, que con el balón en el pie eran capaces de superar líneas, el propio De Ligt también con su pase en largo, y luego arriba jugaban en función, se movían un poco en función de dónde estaba la jugada, no era tan posicional como la historia del fútbol neerlandés de los últimos años, había mucho más de juego en función de dónde estaba la pelota, de lo que fuera pasando en el terreno de juego. Para mí fue una obra fantástica aquella de Erik ten Hag, y no se puede denostar tampoco al técnico neerlandés porque no le hayan salido las cosas más tarde en el Manchester United. Te voy a hacer la última pregunta, Fermín, y es: de todos los que hemos nombrado, todos esos jugadores, ¿cuál es el que pensabas que iba a llegar más alto, que te ha decepcionado más? Es decir, me puedes decir, yo pensaba que Ziyech y Frenkie de Jong iban a ser los mejores en su posición muchos años y ninguno de los dos lo ha sido. No sé, por ponértelo como ejemplo, ¿tú de cuál dirías que te ha decepcionado un poquito más? Ziyech, estoy de acuerdo, porque lo de Ziyech esperábamos lo más grande. Es cierto que se redimió un poco en el Mundial, aunque tampoco lo vimos brillar, pero sí lo vemos con un muy buen curro. Y de momento me decepciona un poco Matthijs de Ligt. Es que realmente los inicios de Matthijs de Ligt eran de jugador y de central jerárquico, poderoso, muy valiente, ganador de duelos, que sacaba bien el balón, y se nos ha quedado un poco en un muy buen central, lógicamente, pero no le ha acompañado o el proyecto o la estabilidad o las lesiones o la continuidad para que veamos florecer esa versión tan buena que ya vimos, por ejemplo, en la UEFA, que llega el Ajax a la final. Él ya estaba en ese equipo y ya jugaba con mucha naturalidad con 17 años. Es que con De Ligt decíamos todos, no, es que es buenísimo, y los errores que comete los va a pulir con el tiempo. Claro, los va a pulir con el tiempo, porque no hay centrales de su edad que estén jugando este tipo de partidos. Con esa madurez. Y era verdad, en aquel momento no había Cubarsí, no había Hausen, no había en Europa futbolistas de 17, 18 años siendo centrales titulares de un equipo que llegaba a semifinales de la Champions. Eso no pasaba. El problema es que no lo ha corregido, eso, con el tiempo. Te sigue haciendo penaltis de forma inopinada. A mí me parece un pedazo, o sea, como condiciones, me parece que no es lento para el corpachón que tiene, no va mal en el juego aéreo, es agresivo, pero unos errores a veces de lectura, aunque sea uno cada 3 partidos, que no te los puedes permitir. A ver si en clave personalidad, en clave mentalidad, en clave también ser capaz de entender los errores y por qué pasan las cosas, seguramente ahí puede haber algún margen de mejora con Matthijs de Ligt, pero es cierto que, claro, ahora vemos la suficiencia que tienen Hausen y Cubarsí, y piensas, bueno, claro, esto es otro nivel seguramente de mentalidad, ¿no? Para jugar de central, pero es cierto que cuando eclosiona de Ligt no estábamos acostumbrados a centrales tan jóvenes que fueran capaces de dominar la posición. Ya hace 6 años y medio de aquella gesta de aquel Ajax, va a estar complicado, Fermín, que veamos algo similar. Mira que vimos de manera consecutiva aquel Ajax, y al año siguiente Atalanta cargándose a equipos grandes, dándole guerra al Paris Saint-Germain hasta el final del partido. Va a estar complicado eso ahora, porque hay 7, 8 equipos tan buenos que no va a ser sencillo, ¿eh? Sí, pero bueno, se metió el Lille en el top 8. Sí. No tenemos el Brest ya para ser un gran animador tampoco, pero bueno, ojo el Karabakh, ojo el Bodo, ojo el Pafos, no como para grandes cotas. No, lo de las grandes cotas yo creo que... La fase Liga sí que te la pueden animar algunos. Sí, totalmente. La fase Liga sí. Espero y deseo que la animen. Pero ahí para un top 8 me parece más complicado que tengamos una gran sorpresa. Fermín, como siempre, un placer. Muchas gracias. Bruno. Un abrazo. Tramo ya para la actualidad. Esta semana estaba un poco liado Paquillo Mariscal. Le hemos pedido que nos deje un audio sobre el tercer gran tema que vamos a tratar, y esta semana, lujazo, tenemos también aquí a Miguel Ruiz, que ya me escuchaba. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Bruno. Pues encantadísimo, como siempre, para estar aquí en el Play Fútbol y charlar de lo que hay en el fútbol internacional, que es mucho este fin de semana. Sí, siempre cogemos 3 grandes temas. Vamos a hablar esta semana de ese empate a 1 entre Arsenal y Manchester City, que deja muchísimas cosas. Yo creo que le vamos a dedicar mucho tiempo, porque realmente hay mucho contenido en ese partido. Liverpool 2, Everton 1, también ese derbi del Mercy será analizado aquí. Y de lo de Mourinho, nos ha dejado precisamente Paquillo un audio sobre el tema Mou. Enseguida lo analizamos. Dicho esto, creo que va a ser el único de los pocos fines de semana que te salude durante la temporada en los que haya pasado lo siguiente.
el Valladolid haya perdido y el Castellón haya ganado. O sea, esto lo predijeron los mayas, seguramente. O sea, le ganamos por 1-3 a la Cultu el sábado y vosotros derrota contra Albacete. Inesperada un poquito, pero bueno, esto es la segunda división. Hay que pelearlo, que se nos digan sino al Racing contra el Córdoba y demás. Hay que pelearlo cada semana, Miguel. Sí, sí. En esta liga de locos no se puede dar nada por sentado y la realidad es que sí, bueno, a vosotros os ha venido muy bien, ¿no? Parece de momento el cese a Johan Plat. Las sensaciones que a mí me estaba gustando mucho el Castellón, pero que no terminabais de afianzar esos resultados. Y mira, ¿no? Parece que estas cosas pasan y que la liga es muy larga, ya lo sabes. Total. Veremos cómo va desarrollándose la segunda división, pero bueno, por fin cogemos los del Castellón un poquito de oxígeno que falta nos hacía. Empataron a 1 Arsenal y Manchester City. Enseguida vamos al análisis puro y duro futbolístico de lo que fue el partido, pero lo primero que creo que hay que decir, Miguel, es que normalmente en los Arsenal-Manchester City veíamos, o Manchester City-Arsenal, veíamos a un Mikel Arteta que asumía desde el planteamiento la inferioridad dile de su equipo, dile del proyecto, y para mí el partido de ayer, domingo, es un antes y un después en eso. Es un partido en el que el Arsenal va a tumba descubierta por el partido. Es verdad que luego sufre porque se pone en inferioridad en cuanto al marcador, marca rápido Erling Haaland, y luego le toca remar todo el rato. Pero entre que hizo un buen año el Arsenal en la pasada campaña y un mal año del Manchester City, que eso seguramente les ha dado confianza, y que este verano han redoblado la apuesta, han firmado gastando mucho dinero y creando una plantilla muy potente. Yo creo que ese complejo de inferioridad se lo han cargado en el Arsenal entre unos y otros. No sé si te deja la misma impresión. Me deja completamente la misma impresión. Yo creo que en ese sentido estás muy acertado, sobre todo porque creo que es un partido en el que se ve un Arsenal dominante y que además no solo se ve en lo sensitivo, ¿no? En lo que ves en el partido, en un Arsenal que quiere ir hacia arriba, que quiere dominar espacios, que quiere atacar, sino lo vemos sobre todo en las decisiones de Pep Guardiola en la segunda parte, en la que incluso da la sensación de que quiere protegerse con todo y que no rehúye ese papel que generalmente, pues como tú dices, ¿no? Yo creo que no lo hemos visto tanto en los últimos años, que el Manchester City se tenga que hacer tan fuerte atrás porque sabe que se le puede ir el partido a pesar de haberse adelantado. Y la sensación, yo creo que ha sido esa. Yo no sé si los oyentes estarán de acuerdo, pero creo que en el partido de ayer hemos visto por primera vez un Manchester City consciente de que en un intercambio de golpes con el Arsenal pueden salir muy mal parados. Y eso yo creo que es la mayor enseñanza y lo que rompe un poco con lo que había sido la dinámica hasta ahora, o por lo menos hasta hace muy poco. Ese antes y ese después también lo veo en el Manchester City, en el sentido de el año pasado el equipo quiso llevar hasta las últimas consecuencias su estilo, su manera de entender el fútbol de los últimos años, y eso le llevó, yo creo, en algunos tramos a no competir. En algún partido de este inicio de temporada creo que habíamos visto algo parecido a eso, y ayer hay que decir todo lo contrario. O sea, si algo hizo el Manchester City fue competir. Si hacía falta metiéndose en su área, si hacía falta con los cambios de Guardiola en los que iba acumulando defensas, fuera de la manera que fuera, pero intentar competir era la premisa del Manchester City en cada cosa que hacía en el partido de ayer, ¿eh? Sí, sí, no, es que yo creo que es quizá lo más llamativo, ¿no? O lo que más sorprende. Estamos hablando de un Manchester City que durante muchos años ha sido un poco el abanderado de un estilo de juego que se reafirmaba no solo a través de sus jugadores, sino también de esa tendencia a no cambiar los partidos independientemente del rival contra el que jugaran. Y yo creo que esto yo creo que es un poco la rodilla a tierra, ¿no? El reconocerle precisamente a este Arsenal de Arteta que hoy por hoy tienen una capacidad que el Manchester City no tiene, que es llevar el ritmo del partido. Es que no solo a nivel estadístico, porque si miramos las estadísticas del partido,
son espectaculares hacia el Arsenal. Da la sensación de que este Manchester City tiene que defenderse con todo, tiene que rehusar un poco de su idea, incluso renunciar al tipo de partido que probablemente ellos querrían jugar por la calidad de sus futbolistas, y creo que el propio Guardiola es consciente, ¿no?, de que si de verdad quiere competir hasta el final en cualquier competición, no solo hablo de la Premier, también hablo incluso en Champions, tiene que dar un poco más el brazo a torcer en un año en el que yo tengo la sensación de que este Manchester City no tiene la grandeza de otros. Vamos a verlo. A mí los dos últimos partidos del City, el de Champions contra el Nápoles y el de ayer contra el Arsenal, me dejan cosas positivas. Yo creo que la lectura de esos dos partidos para mí, a pesar de lo de ayer, a pesar de que fue ampliamente dominado, a mí me deja, a nivel de actitud sobre todo te diría, y me parece bastante importante, Miguel, me parece que deja cosas positivas. Yendo más a... Una adaptabilidad que no esperábamos, yo creo. Sí, sí. Yo creo que es el paso más llamativo. El Arsenal salió con Raya en portería, Timber, Saliba, Gabriel y Calafiori en la defensa, con Zubimendi, Declan Rice y Mikel Merino en el centro del campo, seguía lesionado Odegaard, con Madueke en la derecha, Trossard en la izquierda y Gyökeres como referencia arriba. El City salió con Donnarumma en la portería, Kusanov, Rúben Díaz, Guardiol y O'Reilly en la zaga, con Rodri, con Reinders en el centro del campo, metiendo también a Bernardo en esa tercera altura. Foden, en este caso, le tocó la banda derecha, que no siempre le estaba poniendo ahí Guardiola, le metía más por dentro en muchos partidos. Ayer sí que fue claramente banda derecha, Doku banda izquierda y Erling Haaland arriba. He citado las alineaciones porque del banquillo del Arsenal entraron gente como Bukayo Saka, entró gente como Eberechi Eze y entró gente como Martinelli, que a la postre fue el que marcó el golazo del empate. Pero es que entre semana, en el partido de Champions, fue el banquillo del Arsenal también el que ganó el partido. Sí. Entra Trossard, gol y asistencia, entra Martinelli, gol y asistencia en San Mamés para ganar el partido. Los fichajes, hay muchos fichajes muy muy buenos de titulares indiscutibles en el Arsenal, pero es que esos fichajes lo que te permiten es eso, es meter a ese tipo de futbolistas que te pueden cambiar el partido, como es el caso de Martinelli, incluso para poder hacer un cambio defensivo, para aguantar en córners y jugadas a balón parado, pues se permite el lujazo Arteta de meter a Mosquera y de cambiar a Zubimendi en el tramo final del partido. Sí, no, yo creo que lo que más ha cambiado este Arsenal a nivel de plantilla es precisamente eso, ¿no? Que han podido optar por jugadores que cambian el partido, que le dan otro sentido diferente. Y bueno, si el otro día fue gol y asistencia de Martinelli, precisamente ayer ha sido asistencia de Eze, que también salía desde el banquillo, y gol de Martinelli, que ya lo había hecho precisamente en Champions. Y bueno, la sensación, ¿no?, de que Arteta cada vez tiene una lectura mayor de lo que tiene que hacer en el partido, pero no solo eso, sino que además tiene las herramientas para poder utilizarlas. Y esto quizá es el mayor síntoma de crecimiento de un Arsenal que por fin, ¿no?, tiene un fondo de armario que le permite aspirar a lo que probablemente en los últimos 2 años también aspiraba, pero sin las herramientas necesarias. Yo creo que este Arsenal da un paso adelante muy importante ahí. Y es clave, ¿no?, que pueda cambiar el partido de esta forma. Yo creo que Martinelli le da un vuelo distinto, le da otra velocidad. El propio Trossard, incluso cuando sale desde el banquillo, también es un jugador importante. Hoy partida de titular. Da la sensación de que este Arsenal tiene muchas caras, muchos engranajes que pueden cambiar dependiendo de las piezas que utilice. Incluso ese mediocampo, ¿no? Nombrabas que Odegaard hoy no estaba. La sensación es que la propia pieza de Martin Odegaard puede cambiar también mucho cómo utilice un jugador u otro. Ya lo vimos el año pasado con Mikel Merino y el rol que le hizo tener. Hoy con Gyökeres pues parece que es un poco más difícil, pero la sensación es que este Arsenal tiene las suficientes piezas y encajan lo suficientemente bien en la cabeza de Arteta como para poder plantear diferentes puzzles en un mismo partido. En el Manchester City me gustó el partido de Guardiol defendiendo el área. Me parece que esta versión del Guardiol central ha venido, creo, para quedarse entre las alternativas que pueda tener en el lateral izquierdo con Ait Nouri, con O'Reilly. Bueno, algún partido puede jugar el croata ahí, pero me parece que se va a afianzar en la posición de central. Y lo celebramos, Sí, lo celebramos, yo creo. 100%. Erling Haaland ha empezado la temporada, está contando los 5 que le mete a Moldavia con Noruega.
lleva 8 partidos jugados, 13 goles marcados. O sea, es que ha marcado 5 goles más de los partidos que ha disputado en este inicio de temporada. Y creo que son las mejores semanas de Jeremy Doku como futbolista profesional, me atrevo a decir. Las cosas que hace empiezan a tener bastante sentido, más allá de desequilibrar, que eso lo hacía prácticamente cada día que jugaba. Ahora empieza, no voy a decir a ser más cerebral, porque nunca va a ser cerebral Jeremy Doku, pero elige un poquito mejor y se siente capaz de todo, como prácticamente siempre le ha pasado al belga, que me parece muy, muy positivo. Y muy buen partido también de Reinders. Lo que hace Reinders en la acción del contragolpe del gol es tremendo, Miguel. Sí, bueno, Reinders es un futbolista del que yo no me voy a cansar de ver. Yo creo que esta temporada, de hecho, me dio mucha alegría que firmara por un Manchester City que da la sensación, ¿no?, de que le iba a dar un escenario y un acomodo como para poder evolucionar en su juego incluso. Y yo creo que está dando el pase adelante que más o menos todos imaginábamos. Incluso le está aportando esa calidad al Manchester City, esa frescura que no tenía el año pasado. Ha sido obviamente un win-win para el jugador y para el equipo. Y con respecto a lo que decías de Doku, a mí Doku me tiene que convencer todavía, pero es verdad, ¿no? En el partido precisamente de ayer es el que más regates completa en el partido, y no solo eso, sino que además es el que más duelos gana. Y eso yo creo que es algo que nos tiene que hacer abrir los ojos un poco con respecto a lo que es Doku y con respecto a la importancia que tiene este Manchester City. No sé si es muy bueno que sea un elemento tan importante dentro del Manchester City. Puede ser un síntoma incluso de que ha bajado un pelín el techo ofensivo de este equipo, más allá de ese repertorio de goles que sabemos que tiene Haaland y de esa creatividad que ha añadido el City con jugadores como Reinders. Pero sí que tengo la sensación de que Doku ha crecido también en este City y que probablemente esté dejando momentos que rozan el techo que hasta ahora habíamos visto. Es buena lectura esa, que si está tan bien Doku y destaca tanto, a ver si no es que lo que ha bajado es el Manchester City. Le daré vueltas, porque no sé si ha crecido Doku o ha bajado el City. Es buena lectura. Ganó y lo volvió a hacer el Liverpool, que lo ha ganado todo en lo que llevamos de temporada. En ese derbi del Mersey ganó por 2-1 contra el Everton. Lo primero de todo, partido más igualado seguramente. Bueno, al final es un derbi, siempre se lo pone complicado, o casi siempre el Everton al Liverpool, pero hasta el final lo sufrió un Liverpool que tuvo, yo creo, más pegada que juego otra vez, y que acabó con algo de sufrimiento otra vez el conjunto de Slot, Sí, yo creo, mira, en las últimas temporadas la sensación que tengo es que, más allá de cómo quedara el partido, el Everton siempre había dado pelea, ¿no? Incluso en momentos en los que el Everton estaba rozando el descenso, estaba muy mal. Pero yo creo que la llegada de David Moyes y sobre todo el crecimiento que se ha visto en este Everton, más allá del mercado de fichajes, a nivel de sensaciones en el campo, nos ha hecho ver un Merseyside Derby que yo creo que no ha decepcionado a nadie. Por lo menos a mí me encantó. Me parece uno de los partidos probablemente del fin de semana que más he disfrutado. He visto también el derbi romano y me ha gustado bastante, ¿no? Pero es otro estilo de partido, sobre todo la trascendencia cultural, hipnótica que tiene Anfield en este tipo de fechas. Fue muy importante, pero es que incluso a nivel futbolístico vimos un partido con muchas caras, con muchas aristas. Es verdad que el Liverpool dominó, sobre todo en la primera parte. Yo creo que la segunda dejó algo más de paso a que Grealish se sintiera cada vez más cómodo, haciendo de las suyas en esa banda izquierda, siendo un jugador sobre todo muy activo, sobre todo muy competente en eso, en crearle problemas a su par, que en este caso primero fue Bradley, y dio la sensación de que necesitaba ayuda de Konaté normalmente, y que se vio un poquito superado el lateral derecho. Incluso se hablaba, ¿no?, de si Szoboszlai podía ir a esa banda derecha a echar un cable, ¿no?, a la defensa del Liverpool. Yo tengo la sensación de que este Everton le plantó mucha cara a un Liverpool que, ya digo, creo que en las primeras acciones del partido ya se veía, ¿no?, la capacidad que tiene este equipo para plantarse arriba, para en muy poquitos pases generar peligro. Me encantó Ekitike, me parece que... Y además es que, no sé si lo dije en Twitter o no, pero me dio vibes del Fernando Torres del Liverpool, el gol que mete. Sí, te leí el y me parece una cosa de locos, sobre todo, bueno, un pase increíble de Gravenberch, también marcó un golazo Gravenberch. En este Liverpool hay pocas cosas que fallen. Cuando baja colectivamente, y a pesar de eso no tengo la sensación de que haya sido un bajón del propio equipo de Arne Slot, sino el subidón que le mete en la segunda parte el Everton de David Moyes, que
creo que tiene jugadores que nos van a dar mucho que hablar esta temporada. Son 5 victorias en 5 partidos de Premier League del Liverpool y una victoria en un partido, en este caso en la Champions, aunque le ganara con el gol en el 92 al Atlético de Madrid. Me mola lo de Gravenberch porque ya en su etapa en el Ajax, incluso cuando sale al Bayern de Múnich, yo no le veía como un mediocentro posicional puro, me calla la boca especialmente el año pasado, pero este partido también demuestra que cuando, nos devuelve o nos vuelve a enseñar a ese futbolista que vimos salir del Ajax, ¿no? Que tenía cierta capacidad para llegar, para pisar área, para descolgarse de la zona de centro del campo y ser peligroso, y así lo demuestra con ese gol y asistencia. Es un jugador que para ser el mediocentro, yo creo que si se suelta un poquito puede acabar con cifras. Sí. Bueno, es que, a ver, Gravenberch nos ha engañado a todos, incluyendo obviamente al Bayern de Múnich. Yo creo que Gravenberch nos ha engañado totalmente porque es un jugador que empieza su carrera siendo un medio centro con llegada, incluso un media punta, y termina siendo o está brillando en un contexto muy difícil como era el del Liverpool, después de salir con más pena que gloria de Baviera, con esa sensación de que había sido un fichaje roto, un fichaje frustrado, un jugador que pretendía ser mucho, una promesa del fútbol europeo y que se había quedado en nada y que Liverpool básicamente le estaba haciendo un favor al Bayern. A mí lo que me ha chocado sobre todo es que se haya convertido, sobre todo la temporada pasada, en un mediocentro de muchísimo nivel, de muchísimo techo. Y además, si esta temporada nos empieza a regalar este tipo de cosas, vamos a ver no solo ese mediocentro, esa capacidad para ganar duelos, esa capacidad para robar balones en mediocampo, que también lo vimos, sino que también nos dé ese puntito más arriba, no solo para encontrar al jugador, como en el caso del gol de Ekitike, sino también para ser él el que se proyecte y llegue al área con peligro. Y eso yo creo que nos va a hacer conectar mucho más con el Ryan Gravenberch de sus inicios, de ese primer periodo en el que le veíamos como una de las grandes promesas, ¿no? del fútbol europeo, y que hoy, obviamente con 23 años, puede seguir siendo un jugador con una proyección inmensa en un nuevo rol que se vuelve a acercar un poco a esos primeros días de su carrera. Yo creo que Arne Slot está sabiendo conectar con lo mejor de Gravenberch, lo ha potenciado mucho el año pasado y creo que este año podemos ver incluso un nivel superior. Pues veremos, pero sí, tiene buena pinta otra vez el año de Gravenberch, del jugador neerlandés. Ganó en su debut José Mourinho al AVS, el antiguo vilafranquense, que cambió su nombre el año pasado, hace unos años, mejor dicho, porque iba a la ciudad de Aves en Portugal, y es un modesto equipo que está en la zona de descenso y era el lugar donde tenía que redebutar José Mourinho, regresar 25 años después a la que fue su primera casa, su primer banquillo a nivel de fútbol de élite, que fue el del Benfica. Duró poquito, solo 11 partidos, pero ahí estuvo Mourinho antes de triunfar en el Porto. Le hemos pedido a Paquillo Mariscal que nos deje un poco su valoración, de un técnico al que siempre ha valorado mucho Paquillo Mariscal. Hola Bruno, pues sin lugar a duda no puedo esconderme y la verdad que soy feliz con la noticia de que José Mourinho haya agarrado el banquillo del Benfica. Es algo que quería comentar contigo y con todos nuestros amigos del Play Fútbol. Siendo realistas, siendo objetivos, es cierto que el técnico luso ha perdido bastante aura, bastante carisma, bastante posición o estatus en el mundo de los técnicos europeos, ¿no? De los mejores técnicos europeos. Y su salida tanto del Tottenham como de la Roma, y por supuesto la más reciente, la más inminente del Fenerbahce, no ha sido la mejor de todas. Siendo también realista y sin que se nos llene la boca de prepotencia, como muchas veces le sucede al propio The Special One, sí que es cierto que ha llegado a 2 finales europeas en los últimos años, cosa que, pues que no todo el mundo puede decirlo. Inclusive si podemos meter en el saco de su última trayectoria como técnico, que bajo mi punto de vista ha sido el que mejor, algún tramito de Ole Gunnar Solskjaer, pero el que mejor ha sabido gestionar el Manchester United post Sir Alex Ferguson. Pero bueno, lo que nos concierne, coge el banquillo de un Benfica que con Bruno Lage no ha tenido toda
todo el buen hacer, probablemente, que se esperaba de una plantilla que también hay que decir que está algo diezmada por algunas bajas importantísimas, como la de Ángel Di María, que seguimos viendo en Argentina, que sigue siendo decisivo. Con respecto a qué podemos ver de Mourinho, que me despierta mi interés de ver de Mourinho en el Benfica, bueno, pues por supuesto, saber que es muy difícil qué va a querer José Mourinho. Si se va a reciclar por fin, vamos a ver un Benfica que tiene jugadores en plantilla para ser algo más propositivo, o si veremos un Benfica, como siempre en la pizarra, en el ideario del técnico luso, de ser ordenado y verticalizar mucho, que creo que por ahí pueden ir los tiros, y creo que tiene jugadores como Barrenechea para equilibrar, y sobre todo gente como Aurnes y Richard Ríos en el centro del campo, la medular, que son gente intensa, que pueden ir bien a la presión, disciplinados sin pelota, que se mueven mucho, abarcan muchos metros, que creo que en un contexto donde ellos puedan, a partir de cruzar la divisoria, lanzar contragolpes, pueden funcionar muy bien. Una doble punta con Pavlidis e Ivanovic, que son jugadores que pueden, a partir del juego directo, asentar al equipo arriba y pasar un poco más desapercibido a la zona medular si Mourinho prescinde un poco de ser asociativo. Creo que por ahí puede ir bien, puede funcionar varias piezas que deben de ser importantes dentro de este Benfica, que lo venían siendo, a pesar de que la dinámica de resultados no ha sido la mejor. Y como bien te decía, a mí me despierta muchísimo interés saber qué va a hacer José Mourinho y ver a un José Mourinho en Champions League, con todo un histórico como el Benfica, su vuelta a Portugal, su vuelta a sus orígenes. Y desde luego, bueno, ¿por qué no decirlo? Yo creo que todos los técnicos, dejando fuera fobia, filia y gustos personales, técnicos del estatus y del reconocimiento que ha tenido Mourinho, no solamente él, sino cualquiera de otra época, que vuelvan al lugar que le corresponde en el mundo del fútbol, creo que es una buena noticia para todos. Un abrazo enorme, chao, chao. Pues ahí está, Miguel salió con un 11, no sé si se va a hacer tendencia o no, pero Trubin de portero, Dedic, Antonio Silva, Otamendi y Dal en la defensa, sin extremos puros, era una especie de 4-2-2-2 en el que Sí. Richard Ríos y Enzo Barrenechea eran la pareja de mediocentros, cayendo bastante por dentro Aursnes y Sudakov, aunque para defender pues hacían prácticamente esa línea de 4 con los dos mediocentros, y Pavlidis y Franjo Ivanovic arriba. Es interesante, primero porque creo que le pueden faltar extremos megatop al equipo, lo ha detectado rápido Mourinho y mete ahí un centro del campo de 4 futbolistas, y al mismo tiempo tiene 2 pedazos de delanteros, Ivanovic firmado del fútbol belga este pasado verano, y Pavlidis que es un auténtico crack. Los dos se van con gol, en el caso de Pavlidis también con 2 asistencias, así que bueno, es verdad que el rival era muy muy modesto, pero primera impresión positiva del Benfica de Mou. Sí, bueno, llegar y besar el santo, ¿no? Yo creo que además, equipo con personalidad, lo que se ve es precisamente cómo junta líneas en esa fase defensiva, que es lo que yo creo que más se une con esa mentalidad, sobre todo competitiva, de Mourinho, y que quizá el Benfica en año y poco ha perdido, porque me da la sensación de que con Smith este equipo tenía otra personalidad y otro carácter a la hora de defenderse y de atacar y de buscar esas vías de ataque. Algo que obviamente diferencia precisamente ese gran Benfica que habíamos visto hace año y medio, 2 años, a lo que es ahora, es precisamente esa pérdida de los extremos, y no solo de los extremos, sino también de los laterales. Ese Grimaldo por banda izquierda lo ha perdido el Benfica, ha perdido también obviamente a Álvaro Carreras. Da la sensación de que necesita proyectar el juego de otra manera. Lo que hace Mourinho es entender que sus virtudes tienen que estar por dentro y que obviamente la profundidad se la tienen que dar los laterales, pero a otro nivel y sobre todo con otra personalidad. Da la sensación de que lo que puede hacer con Richard Ríos y Enzo Barrenechea puede ser algo apoteósico, puede ser maravilloso el nivel que veamos de estos 2 pivotes, que a mí personalmente Richard Ríos me gustó muchísimo en su etapa anterior, y la sensación que tengo es que puede sacar mucho de estos 2 delanteros, especialmente de Pavlidis, que más allá de ser un excelente rematador, un excelente finalizador, es un jugador que te da mucho en el área y no solo goles. Es un jugador que su movilidad y sobre todo su interpretación de la posición le puede ser muy útil a Mourinho. Hizo público el Benfica un vídeo con la charla motivadora de Mourinho antes del partido. Creo que tiene su miga y que se entiende de hecho bastante bien, si no luego lo traducimos. Lindo é ganhar no Benfica. Jogar no Benfica é perder no Benfica é ganhar no Benfica é um bingo.
já falamos muito, agora é lá dentro e vamos lá. Lo único que sirve en este club es sumar a 3 y conquistar títulos. Es lo único que sirve en este club. ¡Un patán! Era primero José Mourinho diciendo que ganar en el Benfica es muy bonito. Dice luego, perder en el Benfica es muy jodido, dice luego José Mourinho, y dice, bueno, ya hemos hablado demasiado, lo que tenéis ganas es de jugar en este equipo, y luego la arenga final de Otamendi. Veremos, pero va a ser bonita esa pelea. Yo auguro más bien con el Porto de Farioli, no sé por qué, pero no me da tan buena vibra el Sporting de Portugal este año, pero va a ser una pelea, en cualquier caso, Miguel, bonita, ¿eh? Sí, yo creo que esos tres siempre van a dar guerra. La sensación que yo tengo es que hay cosas que tienen que pulirse, que tienen que cocinarse. Yo creo que esto va a ser mejor verlo dentro de 1 o 2 meses, cuando los tres equipos estén muy asentados. Pero yo creo que se va a acabar un poco esa dominancia única y exclusiva del Sporting de Portugal que llevamos viendo desde hace un tiempo, ¿no? Que parece que era el equipo dominador y que luego todo lo demás se jugaba más tarde, ¿no? O que se discutía sobre todo de segunda, tercera plaza, incluso cuarta con el Braga, ¿no? Que también es un equipo que puede empujar bien. La sensación es que vuelve otra vez, ¿no? La pelea entre tres grandes y sobre todo con personalidades en el banquillo que pueden refrendar precisamente esa sensación. Veremos qué es lo que pasa. De lo ocurrido este fin de semana, más allá de lo que hemos analizado a fondo, yo destacaría sobre todo cositas de ayer domingo. En Francia no se disputó finalmente el Marsella-Paris Saint-Germain, que se va a jugar hoy lunes por el diluvio que hay en este caso había en el sur de Francia. En Italia, lo ha dicho antes Miguel, Lazio 0, Roma 1 con gol de Lorenzo Pellegrini, que estaba prácticamente apartado en verano. Es una historia bastante chula. Fiorentina 1-2, con 2 asistencias otra vez de Nico Paz, especialmente la del remate de cabeza. Es un balón sensacional del jugador ex del Real Madrid. Inter 2, Sassuolo 1. Y bueno, de la jornada del sábado está con ese derbi del norte de Francia, el Lens 3, Lille 0, derrota contundente del Lille y buena victoria en este caso del Lens. Ibas a decir de lo que te dejó el fin de semana, también ese PSV 2, Ajax 2 en Países Bajos, Miguel. Sí. Bueno, de nuevo vemos que los de Topper no son tan atractivos como venían siendo tiempo atrás, ¿no? Es verdad que me da la sensación de que han bajado un poco ambos equipos. De hecho, se pudo ver precisamente en el partido de Europa con el PSV, ¿no? Cayendo. La sensación que yo tengo también con respecto a esto es que ha bajado un poco el techo en general y que no se están produciendo jugadores de tanto talento en los grandes de Países Bajos, y eso yo creo que está bajando el nivel. Te quería apuntar también, porque me ha parecido muy curioso, y si no recuerdo mal, el Mónaco ha ganado 5-2 al Metz. Sí. Y ha habido hat-trick de asistencias de Lamine Camara, que es un jugador que yo creo que también hay que tener muy vigilado, precisamente para nuestro 11. Muy buena zurda, jugador muy llamativo, y que creo que hoy ha dado triplete de asistencias, que por cierto ha marcado Ansu Fati 2 goles, jugador que todos conocerán en el público español, por supuesto, y ha marcado Vieret, que es otro de esos jugadores que yo tengo muy apuntados en mi agenda, Mika Vieret, futbolista danés, 22 años, un delantero centro muy marcado, y que, bueno, obviamente no es uno de esos resultados que quizá llaman también poderosamente la atención por lo abultados. Si hubiera jugado el PSG, pues probablemente podríamos haber hecho alguna anotación más, pero es verdad que la jornada europea nos ha dejado muchas cosas, pero todavía hay alguna a la espera. Ansu Fati, es interesante lo que apunta Miguel. Ansu Fati ha jugado 2 ratos con el Mónaco y ha marcado 3 goles. Le han hecho un plan específico. Hemos sufrido por verle debutar porque no se alargaba una semana y otra semana y otra semana. Es verdad que en el partido de Champions marca el que es el 4-1 del Mónaco contra el Brujas, es decir, había hecho el ridículo su equipo y acá marcando, es verdad que un buen gol. Y en el día de ayer, en ese partido contra el Metz, él entra en la segunda parte y la primera bola que toca es para marcar.
es tremendo. Es para, en ese momento, marcar el que era el 2-1 para su equipo y desnivelar otra vez el partido. Un centro desde la derecha, se hace el desmarque al primer palo y la cruza perfecta al primer toque, y el segundo gol es un buen gol de cabeza. Así que para el fútbol español yo creo que es una buena noticia volver a ver a Ansu Fati enchufar. Miguel, me voy a hablar de la Europa League, que nos viene una semana muy chula de UEFA Europa League, de estreno. Así que nada, si te parece, no tengo claro si vamos a estar la semana que viene, porque realmente el último lunes de mes es la semana que viene, pero como es jornada de Champions, igual se nos queda corto de tiempo, digo, no por jugadores. Efectivamente. Igual le doy una semana de margen y hacemos el 11 ideal del mes de septiembre, 11 sub-21, en 2 lunes. Pero bueno, Perfecto. te avisaré por WhatsApp en cualquier caso, que es una cosa que a la gente, a los oyentes ahora mismo del podcast, les interesa muchísimo. Un abrazo, Miguel, hasta la próxima. Un abrazo muy grande, Bruno. Es semana Europa League, ya lo hemos anunciado antes. Vamos a hablar de la segunda competición en importancia a nivel de clubes en Europa, la UEFA Europa League, como el año pasado con Fernando Rodríguez. Este año no tiene al Athletic, pero tiene presencia española, tiene auténticos equipazos. Tenemos ahí evidentemente al Real Betis con bastantes opciones, por ahí anda también el Celta, así que va a ser un año importante para ambos equipos que no hace tanto, que han estado en Europa y que quieren darle alegrías también al fútbol español a través de la UEFA Europa League. Hola Fer, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Pues con muchas ganas también de Europa League. Primera jornada, primera semana solo para la Europa League, aunque le metamos Liga Española a nosotros para hacer un poquito de competencia, pero jornada interesante. No sé, este año la típica pregunta justo antes de que empiece el torneo, si ves favoritos muy, muy claros. Pues yo, Bruno, viendo un poco ahora los 36 equipos que están clasificados para esta Europa League, sí que, bueno, ya sabes que tampoco tengo mucho problema en tirarme un poco el triple a veces, y sí que me salen, creo que te diría entre 4 o 5 equipos que son un poco candidatos a llevarse el torneo. Si quieres, bueno, el principal favorito que veo yo, no sé si tú estarás de acuerdo, si no, en fin, igual damos 5 distintos, porque hay muchos equipos que, bueno, tienen un nivel parejo. La verdad es que el cartel de esta Europa League es potente. Yo creo que ya con el paso de los años nos hemos acostumbrado a que en Europa League haya equipos muy potentes, pero yo veo al Aston Villa uno de los grandes favoritos a llevarse la competición este año por plantilla, por experiencia, pero también sobre todo por el inquilino que tiene el Villa en el banquillo. Es que la Europa League es la competición de Unai Emery. La ha ganado 4 veces, y yo sé que quien sea oyente habitual del Play Fútbol y nos haya escuchado hacer previas de Europa League, mismamente la temporada pasada, siempre decimos que los equipos ingleses, que no sabemos hasta qué punto se van a tomar en serio o no la Europa League, pero fíjate que siendo este año el Aston Villa y el Nottingham Forest los 2 equipos que están en la segunda competición continental, en la segunda competición europea, creo que sí que se les abre un billete a la Champions League la temporada que viene, que es mucho más complicado realmente, al menos en mi opinión, conseguirlo en la Premier. Tú al final en la Premier compites con Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Newcastle, Tottenham. Creo que por ejemplo, para el Villa, teniendo un equipo para mí muy potente, un equipo que le da para estar entre mínimo los 4 semifinalistas de esta competición, es muy complicado que se pueda meter entre los 6 primeros en la Premier League, pero al final hablamos de un equipo que tiene a Emi Martínez, que tiene a Konsa, Pau Torres, Madsen, Tielemans, que a mí me parece un jugadorazo. Ha firmado a Harvey Elliott, ha mantenido a Watkins, ha mantenido a Rodgers, o sea, jugadores muy importantes, y yo creo que para mí, viendo la plantilla y sobre todo viendo cómo compite Emery esta competición, me parece que es el principal favorito a llevarse esta competición. Y además hay otros 2 equipos que a mí me salen muy favoritos también, viendo la lista. Uno es la Roma, ya sabes que me lo parecía el año pasado, y creo que este año, pese a perder a un jugador como Zalewski, que se ha marchado al Inter, creo que se ha reforzado bien. Creo que el fichaje de Wesley está muy bien tirado para
para el carril derecho, y sobre todo creo que tener a Gasperini en el banquillo también es una garantía de competir y un valor seguro de poder luchar por una competición que mismamente le ganó a Xabi Alonso con la Atalanta hace un par de temporadas. Además, Ferguson creo que está creciendo muchísimo en la punta de ataque de la Roma. Creo que tiene jugadores, lo hablábamos también la temporada pasada, a mí me parece que son jugadores muy capaces de competir al máximo nivel europeo. A mí Manu Koné me parece un centrocampista muy interesante. Creo que Matías Soule también ha empezado muy bien la temporada. Tiene a Endika, Mancini. Creo que también es una plantilla muy, muy potente, y creo que puede estar peleando por llevarse la competición el 20 de mayo en el Beşiktaş Park de Turquía. Y el tercer equipo que veo muy favorito, y no sé si estarás de acuerdo conmigo, a mí me parece el Oporto. Creo que tiene un entrenador como Farioli, que ha demostrado que es capaz de competir en la élite. Lo hizo con el Ajax, y si ves el arranque de temporada del Oporto, ha sido capaz de replicar esa intensidad y ese nivel de competitividad en la liga portuguesa. Y es que además me parece que es un equipo que se ha reforzado muy bien en el mercado, porque por un lado ha firmado mucho talento joven, que creo que es una cosa que se ve mucho en el mercado de los equipos portugueses. Podemos hablar de Froholt, de Gabri Veiga, de Borja Sainz, pero es que además se ha añadido para mí dos piezas que son muy importantes por el pozo y la experiencia que le van a dar en esta competición. Uno es Luuk de Jong, que es un delantero, un perfil muy marcado delantero de área, de cazagoles, que te puede desatascar muchos partidos. También me parece que está muy bien tirado el fichaje de Kivior, del jugador del Arsenal, que jugaba en el Arsenal, y además mantener a Diogo Costa, que para mí es el mejor portero de la competición. Total. A Samu, y a mí Rodrigo Mora me parece que es un talento que cierto que le está costando un pelín más entrar de lo que a lo mejor esperábamos, pero a mí me parece un talento brutal, y haber mantenido todo ese cóctel de jugadores. Creo que este Porto está para dar la batalla por la Europa League, sin duda. Estoy de acuerdo. Vamos a ver qué pasa con Rodrigo Mora. Lo que decía, es un poco extraño que no haya dado ese paso al frente. A mí me parece que casa bastante con lo que quiere Farioli de los equipos, pero vamos a ir viendo. Yo tengo aquí apuntados también nombres de equipos de los españoles, de uno especialmente, pero quiero ver en la competición al Lille. Me parece que tiene muy buena plantilla, jugadores jóvenes interesantes. Dio guerra el año pasado en Champions, incluso metiéndose en el top 8. Quiero ver al Braga, sobre todo por Carlos Vicens, verle en Europa League, compitiendo en Europa ya al ex ayudante de Pep Guardiola. Bolonia también, pendientes de ese tipo de equipos. Pero te pregunto ya por los españoles. Betis, Celta, no sé qué esperas de ambos. Me he dejado el Stuttgart, El Stuttgart también es un equipo que tengo ganas de ver. Incluso metería un poquito al Lyon ahí, por cómo ha empezado la temporada. Ha perdido mucho talento, pero con Fonseca han arrancado realmente muy bien. La verdad es que no les había visto prácticamente nada, y a raíz de un tuit de Onrubia me empecé a fijar, y creo que es un equipo bastante bien trabajado también el Olympique de Lyon. Pero te preguntaba por los españoles, Fer. Pues yo creo que al Betis hay que exigirle competir igual no sé si va a sonar muy fuerte, pero yo creo que al Betis se le puede exigir pelear de tú a tú por estar en la final de esta Europa League. Creo que el equipo de Pellegrini, que ha mantenido un núcleo bastante importante de la plantilla del año pasado, que ya jugó la final de Conference contra un Chelsea que, bueno, cayó en la Conference, pero claramente, como vimos en el Mundial de Clubes, era un equipo que estaba para mucho más que la Conference, que, bueno, prácticamente arrasó. Pero creo que el Betis, pese a haber perdido a Jesús Rodríguez y a Cardoso, bueno, el fichaje de Antony, solo hay que ver la reacción no te voy a decir de la afición, creo que de la ciudad de Sevilla en general, con el impacto que va a tener Antony. Creo que además Rodro Riquelme es un jugador muy, muy capaz también de sumar minutos de calidad en banda izquierda, y además para el centro del campo es cierto que han perdido a Johnny Cardoso, que es un futbolista que está siendo importante en este inicio de temporada ya en el Atlético. Ahora está lesionado, pero está siendo un futbolista importante, y además ha firmado ahí a Amrabat, a De Osa, y bueno, tiene jugadores del talento de Isco, Lo Celso, Fornals. Creo que el Betis es cierto que igual en la parte de atrás, si comparas con
sobre todo con el poderío físico de Aston Villa, de la Roma, incluso del el Nottingham Forest, que también me parece un equipo que va a animar mucho la competición. No sé si le va a dar para llegar a escenarios finales, pero si comparas la plantilla del Betis con esas, creo que igual en cuanto defensivamente y en cuanto al poderío físico está un pelín quizá por detrás, pero creo que a nivel de talento no veo muchas diferencias entre la media punta, delanteros, jugadores de banda que puede alinear Pellegrini con lo que pueda poner, no sé, Farioli o incluso Gasperini en la Roma. Yo creo que al Betis hay que exigirle estar ahí. Con el Celta tengo un pelín más de dudas porque creo que se me queda un pelín corta la plantilla, sobre todo del centro del campo hacia atrás. No sé si estás muy de acuerdo. Yo creo que hacia adelante a mí hay un jugador que quiero ver, es joven y creo que está creciendo a pasos agigantados esta temporada, que es Sotelo. Me parece un jugador que es muy aprovechable para Giraldez, y luego creo que, pues sí es cierto que en tres cuartos tiene jugadores como Brian Zaragoza, Hugo Álvarez y Iago Aspas, que es eterno, y arriba, bueno, pues tiene Ferran Jugla, que ya ha demostrado que puede meter goles en Europa, tiene a Borja Iglesias, que también hará cifras, pero sí es cierto que le veo un pelín por detrás de ese grupo que te he dado de favoritos. Igual pues podría estar muy cerca de pues equipos que hablábamos de este Bolonia, que pese a perder a jugadores como Endoye o Beukema, creo que yo también estoy de acuerdo contigo en que creo que va a competir bien. Creo que el Stuttgart le pasa un poco parecido, ha perdido a Voltemade y a Milot, pero creo que se ha quedado con jugadores importantes y sobre todo ha metido gente joven. Quiero ver a Chema Andrés con Stiller, pero al Celta le veo en ese grupo que digamos de tapados, animadores, como queramos llamarlo, pero sí que al Betis yo lo veo para competir de tú a tú por estar en la final de esta Europa League. Forest y Stuttgart, los rivales de Betis y Celta, respectivamente, en esta primera jornada. También una competición que nos sirve para descubrir talentos y tú quieres estar pendiente de algunos de los futbolistas que vamos a empezar a ver ya esta semana en la UEFA Europa League, Sí, yo tengo aquí apuntados 4 nombres, Bruno. Uno ya se ha hablado de él aquí en Play Fútbol. Bueno, realmente de 2 de ellos, creo que de los 2 que están en el deal, de Buadi y de Matías Fernández Pardo, creo que son 2 jugadores que son para mí llamados a dar un saltito, y más que saltito, un salto a la élite. Creo que son jugadores que son muy jóvenes pero que pueden llegar a ese nivel. También quiero ver a Mikel Gogorza, porque creo que ya lo comentamos aquí, me parece que el jugador del Midtjylland tiene cosas que ofrecer. Creo que es un jugador que además por motivos evidentes tiene mercado también en el fútbol español. Creo que, por ejemplo, el Athletic no anda sobrado de jugadores de banda, regateadores. Y luego, bueno, está para mí el jugador que tiene la historia de esta temporada, que es Kerem Aktürkoğlu. Creo que solo por solo por la que ha organizado, solo por la que ha liado. Eso es, solo por la que ha liado este verano entre los traspasos con Benfica, Mourinho. Es que, bueno, lo comentabas tú en un hilo, o sea, es que en tus redes sociales es un jugador que ha sido, parece, perseguido por Mourinho constantemente, y cuando ha llegado al equipo de Mourinho ha ido al equipo del que lo sacaron. O sea, es que es una historia que solo por eso creo que hay que estar muy pendientes de este jugador, porque creo que no, se lo ha ganado, de una manera un poco exótica, pero ya se lo ha ganado. Absolutamente, estaremos pendientes del bueno de Kerem Aktürkoğlu. Va a empezar la UEFA Europa League este próximo miércoles 24 de septiembre a las 6:45 PAOK Maccabi Tel Aviv, y a la misma hora Midtjylland Sturm Graz. A las 9 de la noche en ese turno el Niza Roma, buen partido, y también el Betis Forest, buenos partidos para arrancar. Dinamo de Zagreb Fenerbahce, Estrella Roja Celtic, Braga Feyenoord, Malmo Ludogorets, Friburgo Basilea. Y ya para la jornada del miércoles 25 vamos a tener el Lille Brann, el Go Ahead Eagles FCSB, el antiguo Steaua de Bucarest, en turno de las 9 de la noche, Aston Villa Bolonia, Salzburgo Porto. En Países Bajos el Utrecht Olympique de Lyon, viaja a Alemania el Celta Stuttgart Celta de Vigo. También en Escocia el Rangers Genk, partido que voy a comentar yo en la tele, pequeño apuntito para que, si lo queréis ver, sello de calidad. Y Young Boys Panathinaikos y Ferencváros Victoria Pilsen para completar esta jornada 1 de la UEFA Europa League. Pues nada, Fer, a disfrutar de esta nueva edición de la Europa League. Seguro que lo vamos a hacer viendo los partidos los jueves, la mayoría de jueves, esta semana miércoles y jueves, y también comentándola y analizándola aquí contigo en Play Fútbol. Un abrazo y hasta la próxima.
Chao, Bruno, abrazo. Vamos ya cerrando este episodio de Play Fútbol, como siempre, con las preguntas de los oyentes. Vuestras preguntas que nos llegan a través de los comentarios de iVoox, los comentarios que dejáis en esta plataforma, os vamos leyendo. Preguntas si puede ser mejor, pero también comentarios. Y también a través de @playfutbol en la red social X, lo que antes llamábamos Twitter. Mikel dice: me da que el Liverpool va a ser como el Titanic, tan lujoso y deslumbrante que va a fracasar a lo grande. Szoboszlai de lateral derecho es un invento extraño. Gakpo, por lógica de fichajes, comerá mucho banquillo, cosa que no creo que guste dentro del clan holandés que tienen. Y cuidado con Salah, que tendrá su ego, y ahora han llegado nuevas estrellas. Es una pregunta barra comentario. A mí me da la sensación que el Liverpool, es que no le podemos poner un pero. No ha roto a jugar. Fíjate que no nombras a Wirtz y a mí me parece de momento un problemita no haber encontrado una buena versión de un futbolista por el que se ha apostado de una manera tan firme. El de Isak me parece un fichajazo y yo no le veo tantos problemas. Lo del gran batacazo no lo veo para nada. Yo como mínimo veo compitiendo al Liverpool, y digo como mínimo, y a mí de hecho me parece favorito importante a llevarse títulos importantes. Si le pongo ese asterisco de las lesiones atrás o sanciones y demás, creo que ahí puede acabar teniendo problemas el Liverpool, sobre todo si Konaté o Van Dijk, uno de los dos centrales, se constipa, si tiene algún tipo de problema. Nos dejabais aquí, mira, Jordi dice: Zorionak por el podcast, Bruno, con las principales pinceladas de cada uno de los participantes, lo he disfrutado, gracias. Se refería al especial que hicimos de la Champions, la audioguía. Mi pregunta no es de actualidad, pero me gustaría que un día hicierais un 11 con los futbolistas más sucios, rebeldes o tipos duros de la historia. Un abrazote. Bueno, se puede hacer un 11. Yo he preparado uno. Me salen muchos defensas, pero también si buscamos duros, generalmente te van a salir muchos defensas. Chilavert en la portería, Damián Suárez, Javi Navarro, Pepe y Paolo Montero. Damián Suárez, defensa de 5, Damián Suárez y Juanma López en los laterales, y Javi Navarro, Pepe y Paolo Montero, línea de 3 centrales. Luego Pepe se fue corrigiendo durante su carrera, pero es verdad que hubo un tramito en el que daba miedo casi. Roy Keane, Vinnie Jones y Mark Van Bommel en el centro del campo. Poco se habla de lo leñero que era Van Bommel, que es una cosa tremenda, y arriba Edmundo y Luis Suárez. Creo que hay un poquito para todos, Además, rebeldes algunos y otros más tipos duros, pero sale un 11 bastante chulo. David Verdú dice: hola Bruno, gracias por el podcast. Llevo unos años siguiendo a Emega del Estrasburgo, que le acaba de fichar el Chelsea. ¿Consideras que es un buen fichaje para los Blues? Lo primero que hay que decir es que, fichaje lo firma de su primo hermano, que es el Estrasburgo. Emega es un buen delantero. Destacaría sobre todo que tiene un muy buen desmarque, que al espacio es mortal. Es agresivo también en el área a la hora de buscar el remate. Tiene para mí un físico dominante. Tiene una cosa buena, que es que remata bien con las dos piernas, que tiene capacidad para marcar goles con ambas piernas. Pero, le pongo un pero, no sé si tiene todavía el nivel de titular en el Chelsea. Ahora mismo a mí me parece más delantero Joao Pedro que Emega. Pero es cierto también que le puede dar cosas distintas y que para ese perfil seguramente me parece que tiene el techo más alto, que tiene más potencial Emega que Nico Jackson, siendo un perfil no exactamente igual, pero sí con ciertas similitudes. Creo que Emega puede mejorar lo que le ha venido dando a Nico Jackson. Y nos da tiempo al menos a una más. Mira, hay dos más. Josep Arbonés dice: saludos y gracias por el programa. Quería preguntaros por un candidato a central zurdo para el Barça. Me gustan Struijk del Leeds y Alexandro del Lille. ¿Los veis con nivel para ser titulares y complementarios a Cubarsí? ¿Algún central menos conocido que pudiera rendir a buen nivel? Yo te reconozco, Josep, que no son dos perfiles que me cuadren demasiado,
no es que me cuadren, sino que les vea con el nivel de estar en el Barça. El Barça es verdad que no tiene central zurdo, pero tiene ahora mismo a Christensen, a Araujo, a Cubarsí y a Eric García. Creo que son jugadores de un nivel superior a los citados. Alexandro es verdad que en el área se hace muy fuerte, pero a mí no me parece con balón un central ni mucho menos del perfil del Barça. Voy a decir dos nombres, es verdad que costarían muchísimo a pasta, sobre todo Mickey Van de Ven, el central zurdo del Tottenham. Me parece que por velocidad, capacidad para corrección, también salida de balón desde atrás, buenísimo. Y también Nico Schlotterbeck, todavía recuperándose de lesión en el Dortmund. Eso igual le haría la posibilidad de su fichaje algo real, porque sale de lesión importante en la rodilla, tiene un desplazamiento en largo top y además es rápido y bueno corrigiendo, o sea que Schlotterbeck casi sería el pack completo, y Van de Ven también me parece buenísimo. Y Antoine dice, enhorabuena por el programazo, guardado en favoritos. ¿Cómo veis a Wirtz? Parece que le está costando encontrar hueco y no acaba de arrancar. ¿Dónde le veis mejor rendimiento en este Liverpool? Yo creo que él tiene que ser el mediapunta. Lo he medio comentado antes. Creo que necesita la libertad para moverse más o menos por donde quiera, y en un equipo en el que juega un extremo derecho que Salah, un extremo zurdo que veremos quién es, pero puede ser Gakpo, Ekitike, varias opciones. Él tiene que partir como mediapunta titular con libertad incluso para bajar a la base. Es ese futbolista que necesita entrar bastante en contacto con el juego y que él se puede generar sus ventajas, pero también le tienes que dar alguna bola en ventaja, al menos por detrás de la línea de centrocampistas del rival, alimentarlo. Puso mucho énfasis Xabi Alonso en que ese fuera su Leverkusen, el de encontrarle ventajas a Wirtz, ya fuera al espacio, que no es tanto un jugador de correr al espacio, pero sí a la espalda, en ese espacio entre centrocampistas y centrales del equipo rival, y también con el hecho de tener mucha libertad. Vamos a ver si un equipo que aspira a todo como el Liverpool tiene la paciencia, pero sobre todo ese contexto, es capaz de generarle ese contexto a un futbolista en individual. En definitiva, que no hay tiempo para más. Os agradecemos, como siempre, que hayáis estado ahí hasta el final, escuchando este nuevo episodio de Play Fútbol, y nosotros volvemos el lunes que viene. Hasta entonces, sed felices. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.